Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo webinar. Espero que me veáis y me escuchéis bien. Si los primeros que estáis entrando, si me podéis confirmar a través de esta opción de chat que me veis y me escucháis bien. En primer lugar, muchísimas gracias por venir hoy a esta sesión en la que vamos a hablar sobre habilidades prelectoras. Y en estos minutitos que nos quedan antes de iniciar, de la hora, las 7 de la tarde aquí en España, dejarme que, en primer lugar, que me presente y os explique un poco el funcionamiento de esta sesión. Gracias, Clara, por contestar. Soy María Mateo, soy responsable de formación de cuentos para crecer. Somos una plataforma de formación online en la que estamos especializados en dos áreas, en el área de la lectoescritura y, por otro lado, en el área de la educación emocional. Llevamos en el sector ahora ya casi 8 años. Y desde un principio nosotros tuvimos muy claro que una parte importante de nuestro contenido la queríamos compartir en abierto. Tenemos mucha información publicada en formato blog, en formato artículo. Tenemos también un canal de YouTube con muchísima información. Tenemos un canal de podcast también y tenemos este programa de webinars en abierto que hacemos semanalmente, en las que depende de la semana y de la disponibilidad, solemos hacer una o dos sesiones, una seguro, y tratando de trabajar o de hablar de distintos temas alrededor del mundo de la lectoescritura y también alrededor del mundo de las emociones. ¿Cómo funcionan estas sesiones? Estas sesiones tienen una duración de 60 minutos, de los cuales yo voy a tratar de estar compartiendo esta presentación que veis en pantalla por unos 35, 40, 45 minutos. Espero no extenderme mucho más, para poder tener tiempo para compartir con vosotros vuestras dudas, vuestras preguntas, cualquier cosa que tengáis. ¿Cómo lo vamos a hacer cuando para compartir conmigo o para preguntar, etcétera? Tenéis en vuestra barra de navegación de Zoom una opción que pone preguntas y respuestas. Os animo que si durante la sesión estáis, se os ocurre algo, tenéis alguna duda, alguna pregunta, algo que queréis compartir, que canalicemos las preguntas a través de esta opción preguntas y respuestas, que es a donde yo me voy a dirigir cuando termine la presentación para ir contestando lo mejor que pueda a vuestras preguntas, ¿de acuerdo? Por otro lado, esta sesión la estamos grabando y yo os voy a compartir tanto el documento de presentación como el vídeo con la grabación, así que no os preocupéis que tendréis acceso a todo el material, y ya sabemos que las sesiones online, y además en este formato, que es un formato un poco más, digamos, más estático, en el que no hay tanta participación como puede ser una reunión, sino que es un formato más webinar, a veces es más complicado seguirlo, así que no os preocupéis, que tendréis toda la info para poder consultarla tantas veces como queráis, ¿de acuerdo? Son justo las 7 de la tarde en España. Vamos a iniciar ahora sí esta presentación. Vamos allá. ¿De qué hablaremos hoy? Hoy vamos a hablar de habilidades prelectoras y esta presentación la hemos dividido en una parte más de neurociencia, de proceso, de entender bien qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer, qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. Vamos a hablar después de las dos grandes etapas alrededor del proceso de adquisición de la lectoescritura, y después vamos a pasar a hablar del proceso de la alfabetización emergente o de las habilidades prelectoras, y vamos a tratar de secuenciar todas las áreas que deberíamos trabajar en esta etapa prelectora y cuál es el orden en el que deberíamos trabajarla y qué áreas deberíamos trabajar. Así que vamos allá.
La primera gran idea, y en relación a la neurociencia de la lectura, hoy ya tenemos mucha información, ya hay varios neurocientíficos que nos han proporcionado mucha información de qué sucede en nuestro cerebro cuando leemos y qué sucede en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer. Creo que esta es información muy valiosa para posicionarnos, para aprender de alguna manera cómo enseñar o cómo trabajar todo el proceso de lectoescritura. Francisco Mora nos dice: la lectura es un proceso claramente artificial desde el punto de vista neurológico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué empezamos por aquí? Pues esto, lo que nos viene a decir Francisco Mora con esta frase, es que aunque hace muchísimos años, miles de años ya que existe el código escrito y por tanto la escritura y la lectura, no es suficiente tiempo en la evolución de la especie como para que haya codificado en nuestro cerebro. Esto tiene, desde mi punto de vista, tiene una importancia capital, porque quiere decir que el cableado que permite, la estructura neurológica que permite el hecho lector no viene de serie, no nacemos con este cableado, sino que es un proceso que debemos aprender, no es un proceso madurativo, es un proceso aprendido y es más, es un proceso en el que tenemos que reciclar algunas áreas de nuestro cerebro para poder acceder al hecho lector. Y esto va a tener una importancia, yo diría, clave en la manera como enseñamos y la manera como entendemos el proceso de adquisición de la lectoescritura. Si la lectura no está codificada en nuestro cerebro, veamos qué es lo que sí está codificado y cuál es la evolución que me permite llegar a la lectura. Pues el proceso lector es un proceso basado en el lenguaje, no es nada más que una forma de comunicación. Y el lenguaje sí está codificado en nuestro cerebro. Veamos un poco cuál ha sido la evolución del desarrollo del lenguaje a lo largo de la evolución de la especie. Tenemos un primer lenguaje que Francisco Mora le llama el lenguaje emocional, que es todo este lenguaje que tiene que ver con la gestualidad, el uso del cuerpo, tiene que ver con los tonos, tiene que ver con los gestos, tiene que ver, por tanto, menos con las palabras y con todo aquello que no son las palabras. Este es el lenguaje emocional y es el que subyace en cualquier tipo de comunicación, es el lenguaje que usamos cuando no usamos las palabras, es el lenguaje que usan los bebés recién nacidos cuando se están comunicando con nosotros, aunque no tienen las palabras. El lenguaje emocional es también aquello que llamamos comunicación no verbal, y es el que subyace en los momentos en los que emocionalmente estamos tan nerviosos, tan ansiosos, etcétera. Estamos en una emoción tan fuerte que a veces nos cuestan entender las palabras, sin embargo entendemos muchas cosas, porque debajo de la comunicación no verbal, sustentando la comunicación verbal, está este lenguaje emocional. Por encima de este lenguaje emocional está el lenguaje hablado. El lenguaje hablado sí ha sido codificado genéticamente y es un proceso social, es un proceso que se desarrolla en contacto con los seres humanos. Es un proceso, por tanto, que aprendemos, pero es un proceso para el que estamos genéticamente preparados. Sin embargo, sabemos, porque hay varios casos documentados de niños que han sido privados de la vida en sociedad y que han sido encontrados posteriormente, y se ha descubierto que estos niños no llegan a adquirir el mismo nivel de desarrollo del lenguaje por mucha terapia del lenguaje que se haya hecho con ellos. Esto es porque el lenguaje hablado, aunque está codificado, necesita la interacción humana y además hay una serie de periodos sensitivos, en los que estamos efectivamente más predispuestos a la adquisición del lenguaje. El lenguaje hablado aparece hace 2-3 millones de años con la aparición del Homo habilis. Por tanto, pasamos de un lenguaje emocional en el que hablábamos de gestualidades, de gritos, de
el uso del cuerpo, etcétera, a un lenguaje más sofisticado cuando aprendemos a vivir en sociedad, en sociedades más grandes, necesitamos desarrollar una nueva herramienta y en este caso es el lenguaje hablado. Mucho tiempo más tarde, hace unos 6.000 años, aparecen las primeras, o se documentan las primeras pinturas en las que se observa el lenguaje escrito. El lenguaje escrito aparece porque hay una necesidad de comunicación cuando la otra persona o las otras personas con quien quiero comunicar un mensaje no están delante, no se lo puedo decir de manera verbal y tengo que dejar este mensaje escrito para que puedan decodificarlo, para que puedan verlo cuando yo no estoy. Por tanto, el lenguaje escrito, de alguna manera, es una evolución del lenguaje hablado y es, en este caso, no ha pasado suficientemente tiempo para que haya sido codificado genéticamente. Por tanto, es un proceso aprendido y es un proceso en el que para que se dé este hecho lector necesitamos reciclar una parte de nuestro cerebro para poder acceder a esta lectura y esta escritura. Por tanto, podemos decir que el proceso lectoescritor es un proceso que construimos o deberíamos construir en base al lenguaje. Y esto tiene, de nuevo, es importantísimo para la manera que tenemos de enseñar. Vamos a pensar, va a ser muy complicado que yo inicie un proceso lectoescritor con un niño o una niña que no tiene un buen desarrollo de lenguaje, que no tiene dificultades en las áreas de significación de las palabras, tiene dificultades en la producción de las palabras. Va a ser muy complicado que inicie un proceso porque este proceso, pensar que la lectura es una evolución del lenguaje hablado y tenemos que entenderlo como tal y tenemos que ir construyendo este proceso a través del lenguaje. Ahora veremos un poquito más qué quiero decir con ello. ¿Qué ocurre? Por tanto, y resumiendo, el lenguaje es un proceso, la lectoescritura es un proceso que se construye a través del lenguaje oral, es un proceso aprendido, no maduramos, no es aquel niño que no aprende a leer y a veces nos dice, no, es que no está suficientemente maduro, no tiene nada que ver con la maduración, la adquisición de la lectoescritura. Hay un niño o una niña que está preparado para leer o que aún no está preparado para leer, pero esa preparación es una preparación aprendida, es una preparación que necesita ser aprendida y que necesita ser enseñada, pero no tiene nada que ver con la maduración, porque no es un proceso natural, es un proceso aprendido. Y en tercer lugar, es un proceso secuencial, es un proceso en el que sí hay áreas que no son más naturales que las otras, sí hay áreas que no son más fáciles y sí hay áreas que necesitamos transitar antes de pasar a las siguientes. Por tanto, es un proceso, o debemos entenderlo también como un proceso secuencial. A veces entender un proceso o un aprendizaje como el matemático, como secuencial, nos cuesta muy poco. Entendemos perfectamente que no vamos a enseñar a sumar si no entendemos la recta numérica, que no vamos a enseñar a multiplicar si no entendemos la suma, que no vamos a enseñar a dividir si no entendemos la multiplicación y así sucesivamente. Y esto lo vemos muy claro, pues la lectoescritura pasa lo mismo. Hay áreas que voy a necesitar asentar antes de pasar a las siguientes. Vamos a tratar hoy de clarificar un poco cuáles son estas áreas. Antes de pasar a la parte de secuencia y de proceso, vamos a intentar entender cómo funcionan los circuitos que sustentan la lectura y qué es lo que ocurre cuando aprendo a leer. Esto nos va a dar muchas pistas de las habilidades que necesito entrenar. Algunas de ellas, las que tienen que ver con el lenguaje, ya las he apuntado, pero vamos a seguir construyendo. La primera idea es que la lectura y la escritura no se dan en un lugar concreto, sino que implican una enorme coordinación de distintas redes cerebrales. Y esto es importantísimo tenerlo claro. La lectura no está en un sitio, sino que necesita la coordinación de múltiples estructuras. Veamos cuáles son y cuál es la secuencia. La primera de ellas, la primera estructura que se activa es
en la región occipital es la entrada visual, es el inicio de este proceso. Hemos dicho que la lectura y la escritura desarrollan desde el lenguaje, es una forma de comunicación. Añadiría otra más, el lenguaje oral, la entrada de la información es vía auditiva, en la escritura y la lectura, la entrada de la información es a través de este circuito visual, ¿no? Usa las redes del lenguaje, pero la información entra a través de los circuitos visuales. ¿Qué ocurre en el circuito visual? El circuito visual es el inicio del proceso y aquí ocurren dos cosas importantísimas. La primera de ellas es que hay una normalización de la palabra. Se genera un código fuente y este código fuente me va a permitir leer en cualquier tipo de letra, cualquier tipo de texto, cualquier tipo de tamaño, cualquier tipo de tipografía, etc. Esto lo que hace es que yo no voy a trabajar las palabras como una imagen, sino las voy a normalizar. Soy capaz de normalizarlas y trabajarlas con un código fuente. Muchas veces me preguntáis mucho cuál es el mejor tipo de letra. Pues no hay mejor tipo de letra, porque lo primero que hacemos es normalizar la palabra. A nivel del circuito visual no hay mejor tipo de letra para enseñar a leer. Lo que puede ocurrir es que haya tipos de letras que a nivel motriz me vayan a ser más fáciles de trazar. En esto estamos de acuerdo. Pero a nivel lector, a nivel de los circuitos neurológicos, no hay un tipo de letra mejor, porque lo primero que hago es normalizar esta palabra y generar un código fuente para cada una de ellas. Una vez he normalizado la palabra, lo que hago es jerarquizar esta palabra. ¿Qué quiere decir jerarquizar? Quiere decir separar esta palabra. La voy a separar en pequeños pedacitos y estos pedacitos los voy a ordenar. En primer lugar, voy a trabajar morfemas. En segundo lugar, voy a dividirlos en morfemas, en sílabas y por último en fonemas. Es decir, voy a separar esta palabra en un árbol jerárquico que me permita descomponer esta palabra. Por tanto, la he normalizado y la he descompuesto. ¿Y qué hago después con toda esta información? Con toda esta información trabajada, se envía a esta región ventral occipotemporal que le llamamos la caja de las letras. Mirad qué es lo que hace la caja de las letras. La caja de las letras es un área de conectividad. Es un área que conecta toda esta información que ha venido trabajada a través de esta entrada visual con todas estas redes de aquí, que son las redes del lenguaje, que son las que me van a permitir acceder al significado de aquello que acabo de ver impreso. La caja de las letras es un área que reciclo, es un área que necesito reciclar para poder acceder a la lectoescritura. Antes de que los niños se inicien en un proceso lectoescritor, esta área está encargada de detectar la fisonomía de las personas, determinadas fisonomías de las personas y está encargada de discriminar determinadas formas geométricas. Por tanto, es un área que necesito reciclar para poder conectar la entrada visual con las redes de lenguaje. ¿Cómo conecto esta información una vez esta caja de las letras empieza a estar activa? En la caja de las letras se crea una biblioteca de cadenas de identificación rápida. ¿Qué son las cadenas de identificación rápida? Son esas palabras que hemos trabajado, que hemos separado a través del circuito visual. ¿Y qué ocurre? Estas palabras se van a almacenar en una biblioteca morfológica y fonológica que se crea en la caja de las letras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de decidir hacia dónde envía la información. Porque habéis visto, os he dicho, son las rutas del lenguaje, si os habéis fijado he hablado en plural, porque hay dos rutas distintas. Una es la ruta directa y la otra es la ruta indirecta. ¿Y qué quiere decir? Pues que en función de si en esta biblioteca de la caja de las letras hay información o no hay información, va a decidir mandar la palabra para componerla de nuevo a través de una ruta o a través de la otra. Vamos a intentar hilar un poco más primo.
La caja de las letras lo que hace es almacena esta información. ¿Y cómo almacena? Aquellas palabras que yo he leído muchas veces se van a quedar almacenadas en esa caja de las letras. La próxima vez que yo lea esta palabra, va a entrar en la caja de las letras y vamos a ver que ya estaba esta información en esta biblioteca. Por tanto, la voy a mandar hacia la ruta léxica o ruta directa. Aquellas palabras que no están aún en la caja de las letras, las voy a mandar hacia la ruta fonológica o ruta indirecta. Por tanto, la caja de las letras es una gran biblioteca que sirve de distribuidor para decidir hacia dónde envío la información, si hacia la ruta directa o la ruta indirecta. Un lector experto usa siempre durante una lectura las dos rutas del lenguaje. No es que cuando ya sabemos leer solo usamos la ruta directa, no. Aquellas palabras que no he leído nunca, porque en una lectura nos ocurre que leemos palabras que no habíamos leído nunca o leemos palabras incluso que no conocemos y sin embargo somos capaces de leerlos. ¿Por qué? Porque las estamos leyendo a través de la ruta fonológica. Tanto la caja de las letras, el objetivo que tiene es distribuir. ¿Qué ocurre con los primeros lectores? Con aquellos niños que aún no tienen el proceso, están en proceso de aprendizaje. Pues que os he dicho que esta es un área que reciclamos y por tanto esta biblioteca no hay información, la tienen que ir creando a medida que van activando este proceso. La creación de esta caja de las letras es lo que denominamos como el proceso de automatización. ¿Y qué ocurre? Que al inicio del proceso no hay información en la biblioteca de la caja de las letras y por tanto la única ruta que activan los primeros lectores es la ruta fonológica, no activan la ruta léxica. Por tanto, todas aquellas metodologías que están muy basadas en el aprendizaje o en el foco sobre la palabra. Primero, no leemos palabras enteras y segundo, los primeros lectores, los lectores noveles nunca activan la ruta léxica como ruta de aprendizaje, están siempre trabajando o activando la ruta fonológica. En el momento en el que en esta caja de las letras ya hay más información, entonces empezaremos ahora sí a activar la ruta léxica. ¿Cómo funcionan estas dos rutas del lenguaje? El objetivo de las rutas del lenguaje es componer otra vez la palabra. Recordar que hemos dicho que la palabra viene descompuesta ya en la entrada visual. El objetivo de las redes del lenguaje es componer la palabra con el objetivo de acceder al significado de esta palabra. Tenemos dos rutas, hemos explicado la ruta léxica o ruta directa, que lo que hace es compone la palabra, accede a la significación y después a la producción fonológica. Y después está la ruta fonológica o ruta indirecta, que lo que hace es observa las letras, genera el fonema, compone fonéticamente la palabra, genera la composición fonética y después trata de acceder a la significación. Y esta ruta la usamos lectores expertos cuando leemos aquellas palabras que no conocemos o aquellas palabras que no hemos visto nunca y la usan únicamente los primeros lectores. ¿Cuándo podemos decir que un lector novel está automatizando y por tanto está empezando a usar la ruta léxica? Pues la gran pista para saber si están automatizando o no el proceso es el tiempo de lectura de una palabra. Pero el tiempo de lectura no en absoluto, no en cuántas palabras leen en un minuto, sino el tiempo de lectura en función de dos variables, que es esta palabra. Leen palabras conocidas más largas, más rápido que palabras que no habían visto nunca, aunque sean más cortas. Entonces sí. Entonces, cuando aquellas palabras que ya he leído muchas veces, aunque sean más largas, las leo más rápidas, quiere decir que esa palabra la están leyendo a través de la ruta léxica, no la están leyendo a través de la ruta fonológica. Programas de entreno lector, Binding, Griffin, etc., funcionan con este principio. Van enseñando a los niños palabras y pseudopalabras de manera reiterada y van midiendo los tiempos de lectura. Y con esto sabemos si este niño o esta niña está automatizando el proceso, esta ruta fonológica y está empezando ahora sí
activar la ruta léxica. ¿Qué nos dice todo esto? Todo esto, yo creo que todo este proceso, explicado así un poco, digamos, rápido, yo creo que nos tiene que dar bastante información. La primera de ellas, este es un proceso que construimos a través del lenguaje. Este es un proceso en el que la parte fonológica es clave, muy, muy importante, porque pensar que a mayor entreno fonológico, más rápido es el proceso de automatización de la ruta fonológica, pensar que solo leen a través de la ruta fonológica. Y nos hace ver, por tanto, que, y además también nos da información importante de que este es un proceso lento. Este es un proceso lento, largo y complejo, pensar que es un proceso de reciclaje neuronal. Muchas veces queremos, tengo la sensación, ¿no? En general no solo con la lectoescritura, pero queremos que todo pase muy rápido, ¿no? Que todos los aprendizajes que hagan los niños sean muy rápidos. Pues por mucho que queramos, este es un proceso que no va a ser rápido, es un proceso lento y es un proceso sobre todo que necesitamos preparar y que necesitamos trabajar muy bien las bases para poder asegurarnos, como os decía, que luego arranque con garantías. ¿Cuáles son las etapas, las dos grandes etapas del proceso lectoescritor? Hay dos grandes etapas. Una es la etapa de la alfabetización emergente o prelectura y la otra es la etapa de la alfabetización formal. Hoy no vamos a entrar en la secuencia de trabajo de la etapa de la alfabetización formal, del inicio del proceso, y nos vamos a centrar aquí, en esta etapa emergente, en esta etapa prelectora. Se empieza a hablar del concepto de alfabetización emergente en los años 90, cuando nos empezamos a dar cuenta de manera, yo diría, muy global, que hay un porcentaje importante de niños que les cuesta mucho arrancar el proceso lectoescritor. Y hay una serie de estudiosos que empiezan a llevar la mirada a qué ocurre antes de iniciar el proceso. Y en esos momentos se empieza a poner en valor los años prelectores como años capitales para asegurar el éxito del proceso de alfabetización formal. En palabras de Clay, alfabetización emergente son todas las habilidades, conocimientos y actitudes, y esto es importante, no solo las habilidades, sino también la actitud, que desarrollamos antes de iniciar un proceso de alfabetización formal en relación a la lectura y a la escritura. El proceso de alfabetización emergente creo que es un concepto interesantísimo porque, uno, pone en valor los años previos. Dos, entiende que la lectura y la escritura no empiezan en el momento que el niño inicia su escolarización, sino es un proceso continuo que tiene sus bases ¿en qué? En el lenguaje. Y por tanto, las habilidades de la etapa de alfabetización emergente es la etapa más larga, va desde el nacimiento hasta el inicio del proceso de alfabetización formal. Por tanto, es una etapa larguísima, pero a la vez es una etapa importantísima porque voy a necesitar adquirir una serie de habilidades que necesitaré activar. Y si no las tengo, no podré iniciar el proceso, la siguiente etapa, que es la etapa formal. ¿Cuáles son estas habilidades que necesito adquirir? Pues necesitamos adquirir dos tipos de habilidades. Por un lado, necesitamos las habilidades que me van a permitir decodificar, es decir, transformar aquello que yo veo impreso en una producción fonológica. Y por tanto tienen que ver básicamente con la conciencia fonológica, que no es nada más que discriminar auditivamente los sonidos individuales de las palabras. Y por otro lado, necesito hacer la correspondencia fonema-grafema, es decir, entender la forma gráfica que tiene este fonema. Si no tengo fonología, conciencia fonológica o no tengo correspondencia grafía-fonema, no voy a ser capaz de decodificar.
Pero luego hay otro conjunto de habilidades, que son las habilidades que me van a permitir comprender y tienen que ver con el lenguaje, tienen que ver con las habilidades lingüísticas, porque si yo he decodificado una palabra pero desconozco el significado de la misma, yo no he completado el proceso. El proceso lector completa en el momento en el que decodifico y entiendo aquello que yo he leído. Si no lo entiendo, me falta una parte importantísima del proceso. Por tanto, todas las habilidades que tienen que ver con el lenguaje. Y además, porque estamos hablando de un proceso lecto-escritor, hay que trabajar todas las habilidades motrices que me van a permitir escribir, pero también leer. Y estas tienen que ver con la orientación en el espacio, tienen que ver con la direccionalidad, tienen que ver con la motricidad fina, tienen que ver con el tono, con la capacidad, con el tono muscular, etcétera, la prensión, etcétera. Todas estas habilidades motrices que voy a tener que desarrollarlas también en esta etapa emergente. Y también va a tener que ver con las habilidades, porque hemos hablado que el concepto de alfabetización emergente hablaba de habilidades, pero también hablaba de actitudes. Y hay algo importantísimo también a trabajar en esta etapa, que es aquello que va a sostener todo el proceso. Y aquello que va a sostener todo el proceso es el fomento lector. Es la motivación por querer aprender a leer, sin una actitud positiva alrededor de la lectura, sin ganas de aprender a leer, sin estar motivados, no se va a producir el aprendizaje y por tanto la etapa de la alfabetización emergente es también una etapa en la que hay que cuidar y hay que mimar esta motivación, estas ganas de querer leer. Yo siempre digo que el fomento lector es el pegamento de este proceso, ¿no? Es lo que hace que el puzzle no se caiga, que todas las piezas se encajen, pero queden bien enganchadas. Porque si no tengo motivación, si no tengo una actitud positiva alrededor de la lectura, si para mí la lectura no es significativa, no es importante, probablemente este proceso vaya a ser mucho más largo, mucho más lento y probablemente ni siquiera lo acabe acabando de culminar con éxito. Vamos a ver ahora la instrucción de las habilidades prelectoras. ¿Qué habilidades prelectoras? Ya lo he más o menos dicho, pero ¿cuáles son y cuál es el orden de instrucción? Os decía que en estas habilidades prelectoras de alfabetización emergente hay una transversal que es la motricidad. La motricidad es importantísima, no solo para la escritura manuscrita, sino también para la futura decodificación, ¿no? Para entender esta direccionalidad, para poder orientarme en un texto, etc. Por tanto, todas las áreas motrices son muy importantes trabajarlas en esta etapa prelectora. ¿Por qué la motricidad? La motricidad sí. Las áreas motrices que voy a necesitar para leer y escribir sí van a depender de mi desarrollo madurativo, pero no solo de mi desarrollo madurativo. Mi desarrollo madurativo, igual que decíamos con el lenguaje estamos genéticamente codificados para hablar, pero si no encontramos personas que nos hablen, no vamos a desarrollar el habla. Pues con la motricidad pasa lo mismo. Estamos totalmente preparados para desarrollar una serie de habilidades motrices, pero necesitamos la oportunidad, necesitamos que nos dejen oportunidades para desarrollarlas, ¿no? Muchas veces estamos perdiendo las dos cosas, ¿eh? Esto, ahora ya, pequeño paréntesis, pero esto sí creo que es algo en lo que deberíamos pensar, ¿no? En general, hay un área en la que los prelectores, y sí que es algo que está estudiado, digamos, está incluso cuantificado, y creo que es algo que toda la gente que está en relación con esta primera infancia a mí me llega mucho, que es la falta de habilidades de lenguaje de los niños. El lenguaje se desarrolla porque hablamos entre nosotros. Importante, se desarrolla en sociedad. Si no hablamos, si no nos hablamos, si no les hablamos, y no solo dar órdenes, hablo de hablar, hablo de dialogar, hablo de cantar, hablo de leer cuentos, hablo de todo esto. Si no hacemos todo esto, el lenguaje no se desarrolla. Y el lenguaje
estamos genéticamente preparados para este lenguaje, pero también es verdad que hay unos periodos sensitivos de adquisición del lenguaje. Pensar que si no trabajamos el lenguaje, si no somos conscientes de la importancia que tiene este lenguaje, probablemente hay muchas cosas que luego no van a poder desarrollarse. Con la motricidad pasa lo mismo. La motricidad, estamos totalmente preparados para nuestro propio desarrollo motriz, pero necesitamos oportunidades y experiencias. Necesitamos, yo cuando un niño se abrocha la cremallera de su chaqueta, está trabajando motricidad, pero si nunca le dejo hacerlo, no le va a desarrollar. Cuando aprende a hacerse el lazo de los zapatos, está trabajando desarrollo motriz, pero si le pongo velcros y no le dejo aprender al lazo, no va a desarrollar su motricidad. Y así todo, ¿no? Hay una serie de áreas que por el propio desarrollo probablemente de la sociedad estamos perdiendo. Y estas son áreas que tienen una incidencia directa en el proceso lectoescritor. Y es importante tenerlo en cuenta. Y es importante trabajarlas aún más, teniendo en cuenta que hay esta falta social de habilidades, hay que probablemente pues, hay que trabajarlas incluso con más ahínco, ¿no? Por tanto, esta motricidad transversal. En el inicio os he puesto fomento lector. Y para mí es en el inicio, pero de manera transversal, como la motricidad. El fomento lector son las ganas de querer aprender a leer. Es el ver que la lectura es algo muy estupendo, que es algo que me apetece mucho, que es algo que tengo muchas ganas de aprender, ¿no? El fomento lector, por tanto, tiene que ver, uno, con generar experiencias positivas alrededor de la lectura, con conexiones afectivas alrededor de la lectura y con darle un valor a la lectura. El problema, otra vez, es que al final los libros cada vez tienen menos peso en la sociedad en la que estamos, porque hay millones de opciones mucho más rápidas o interesantes, o llamémosle como queráis, incluso de ocio, de disfrute. Por tanto, los niños cada vez ven menos libros, ¿no? Hace muchos años, cuando mi hija ahora tiene 10 años y cuando estaba en el jardín de infancia, me acuerdo un día que hablaba con la directora y me decía, María, estoy muy preocupada porque tengo 3 niños en su clase que les he dado un cuento y han hecho así con el dedo, ¿no? Probablemente ahora, 10 años más tarde, no tendría 3, sino quizá tiene 8, ¿no? No lo sé, ¿eh? Pero es verdad, esto es verdad, los niños son un reflejo de la sociedad en la que viven. Y si tienen libros, si se les cuentan cuentos, si nos ven leer, si vamos a la biblioteca, etc., van a tener una conexión emocional con la lectura, pero si no, no la van a tener. Y sin esto, todo lo demás, toda la secuencia va a ser muy complicada. ¿Por qué el proceso lectoescritor es un proceso complejo? Es un proceso de reciclaje neuronal. Es un proceso en el que muchas veces se van a confrontar con situaciones que no les van a salir. Y si no tienen ese fomento, si no tienen estas experiencias positivas, afectivas, fuertes con la lectura, es probable, muy probable, que posteriormente puedan caer en un bloqueo de aprendizaje y podamos tener luego dificultades. Por tanto, el fomento es la base, las ganas de querer aprender, la motivación por la lectura es la base. Y tenemos que tener clarísimo que es una habilidad prelectora y que en la parte prelectora esto tiene una importancia, lo más importante para mí, ¿no? Casi. Dicho esto, el primer paso es este desarrollo del lenguaje. Si no tenemos palabras, olvidémonos, ¿no? Por tanto, primero, la primera área, la primera gran habilidad a trabajar es el lenguaje. El lenguaje en la significación, en el ser capaces de poner palabras, de entender las palabras, de producir las palabras. Y luego no solo las palabras, sino las frases. Y luego los discursos, las narraciones, etc. Por tanto, hay un entreno clarísimo en materia de desarrollo del lenguaje. Una vez tenemos ganas, tenemos palabras, ¿qué
hay que entrenar? Pues hay que entrenar, hay que seguir construyendo. Os decía que es un proceso que se construye desde el lenguaje. Trabajamos el lenguaje y seguimos estirando. ¿Y dónde estiramos? Pues la otra cara de la moneda del lenguaje. El lenguaje tiene dos caras, ¿no? Uno es la significación de las palabras y la otra es la construcción de las palabras. Y la construcción de las palabras es la fonología, es la conciencia fonológica. Hablamos de conciencia fonológica, es traer al consciente la construcción del propio lenguaje. El objetivo del trabajo fonológico es que sean capaces de discriminar cómo se construyen, cuáles son los fonemas individuales de las palabras. Si yo te doy una palabra, tú vas a ser capaz de encontrar cuáles son todos los fonemas de una palabra. Y esto, la conciencia de fonema, la segmentación de la palabra completa, es lo que voy a necesitar para iniciar el proceso de alfabetización formal. Recordar que he dicho qué hacemos cuando leemos a través de la ruta fonológica. Miro la grafía, produzco el fonema, compongo fonéticamente la palabra y por último accedo a la significación. Por tanto, necesito entrenar la conciencia fonológica. La conciencia fonológica, si no la entrenamos, es un área que un porcentaje muy importante de niños, hay varios estudios que nos hablan de un 25%, si no entremos sistémico, no alcanzan un nivel mínimo para iniciar un proceso lectoescritor. Por tanto, primero conozco las palabras, después aprendo cómo se construyen estas palabras y después, ¿qué hago con esto? Pues una vez yo discrimino los sonidos de las palabras, entonces te voy a decir, mira, este sonido que tú ya notas, ahora te voy a enseñar el símbolo gráfico. Y aquí viene la correspondencia grafía-fonema, no viene antes. Muchas veces empezamos el proceso, las habilidades prelectoras aquí directamente, pero mirar todo lo que nos estamos dejando. En el momento en que nosotros queremos trabajar la fonología a través de la grafía, estamos yendo al revés. Estamos yendo al revés. Esto es muy largo. Las habilidades fonológicas no son fáciles. De hecho, para llegar a la conciencia de fonema, nosotros cuando trabajamos fonología, trabajamos muchas áreas antes de llegar a la conciencia de fonema. Trabajamos las áreas preliminares en las que trabajamos juegos de escucha, conciencia del léxico, trabajamos la sílaba, trabajamos la rima y por último trabajamos el fonema. Por tanto, es un área también lenta y es un área que tiene muchos pasos para poder llegar a discriminar los fonemas individuales. Tengo que hacer un largo recorrido. Cuando yo ya tengo un conocimiento al que anclar, puedo añadir una nueva complicación y en este caso es, ahora que lo discriminas, ahora te voy a decir que nos hemos todos, entre todos, puesto de acuerdo y este sonido que tú discriminas, ahora voy a pasar de esta entrada auditiva a la entrada visual y te voy a dar la grafía. Recordar cuál era el desarrollo del lenguaje, primero el oral, por tanto la entrada auditiva y después el lenguaje escrito. Por tanto, pasamos, la entrada ya no es auditiva, sino es una entrada visual. Si tú trabajas desde la entrada visual hacia abajo, estás construyendo el proceso al revés. Por tanto, fomento lector, que iniciamos con el fomento lector, pero seguimos todo el tiempo, fomento lector, desarrollo del lenguaje, conciencia fonológica, correspondencia, grafía, fonema. Y todas estas son las habilidades que necesito preparar y entrenar antes de iniciar un proceso de alfabetización formal. Vamos a tratar de secuenciarlas un poquito más en las distintas etapas. No me gusta mucho, dicho antes de enseñároslo, deciros que a mí no me encanta poner edades, ¿sí? Me gusta mucho más, me siento mucho más cómoda hablando de procesos que de edades porque somos diversos, porque además tenemos bagajes distintos, porque tenemos habilidades distintas y porque encasillar en etapas, en edades, a veces nos hace ser demasiado rígidos y en vez de ayudarnos nos dificulta la tarea. Pero dicho todo esto, sí que a nivel de orientación voy a intentar daros un poco de foco, sobre todo donde yo pondría el foco en cada una de estas etapas prelectoras.
De los 3 a los 4 años, ¿dónde pondríamos el foco? El foco, motricidad, fomento lector, desarrollo del lenguaje. E iniciaríamos la conciencia fonológica trabajando las áreas preparatorias, es decir, las áreas de escucha activa y quizá conciencia del léxico. Pero el foco está aquí, está en el fomento y en el lenguaje. Este es el momento en el que nos tenemos que asegurar que por lo menos lenguaje hay. Estas habilidades de lenguaje están preparadas para poder seguir construyendo. La siguiente etapa, seguimos con el fomento, seguimos con la motricidad y ahora es el momento de pasar de la significación del foco de actividades, no tanto en la significación de las palabras, sino en la construcción de las palabras. ¿Y aquí qué vamos a trabajar? Aquí vamos a trabajar básicamente todas estas habilidades preparatorias, pero vamos a trabajar sobre todo a nivel silábico y a nivel rima. Y quizá podemos empezar a presentar ya, a discriminar el fonema. Y la última etapa, seguiríamos con el fomento, porque os digo que el fomento es el pegamento de todo este proceso, trabajaríamos también la motricidad y ahora sí es el gran momento de la conciencia de fonema, en todas las áreas de todas las actividades de conciencia de fonema y de presentar, ahora sí por último, las grafías. Para asegurarnos que al final de esta etapa hay un buen conocimiento de fonológico, hay una buena segmentación de la palabra completa, hay una capacidad de composición, hay capacidad de modificación fonémica, hay una buena correspondencia fonema-grafema, reconozco las grafías, reconozco los fonemas y con esto estoy absolutamente preparado para iniciar y para pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de la alfabetización formal. Así que, como veis, las etapas, la etapa prelectora, la etapa emergente es una etapa importantísima, importantísima, una etapa en la que nos tenemos que asegurar de preparar muy bien las bases, de trabajar muy bien los cimientos para que esta casa pueda construirse y pueda subir muchos pisos si nosotros queremos, pero sin unos buenos cimientos la casa después nos va a salir un poco como la torre de Pisa, ¿no? Luego nos van a salir muchas cosas. Lo que hagamos o no hagamos en la etapa prelectora se va a ver después, no lo veremos en ese momento, lo veremos después. Un buen trabajo prelector asegura el éxito del proceso de alfabetización formal. Un mal trabajo en el área prelectora, presentaremos problemas o de lectura, o de escritura, omisiones de letras, falta de integración de la palabra, etcétera, etcétera. Por tanto, merece mucho la pena poner en enorme valor la etapa prelectora como una etapa, yo diría, que apuntala todo el proceso. Hasta aquí mi parte de contenido. Muchísimas gracias. Nada, simplemente me queda explicaros brevemente que tenemos un curso, que es el curso de habilidades prelectoras, en las que, ¿qué vamos a hacer en este curso? Pues todas estas áreas que he hablado hoy, que son fomento lector, desarrollo del lenguaje, conciencia fonológica y correspondencia, grafía, fonema y motricidad, los vamos a trabajar de manera sistémica. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, vamos a entender qué debemos trabajar, cómo debemos trabajarlo y os vamos a proponer una serie de actividades para poder trabajarlo. Es un curso súper completo en la que os da, yo diría, una base y un esquema muy claro de cómo trabajar todas las áreas prelectoras y una propuesta de actividades para que vosotros podáis llevar al aula o hacerlo en casa. Es un curso que funciona a 2 niveles, funciona en una plataforma de formación en la que tenéis todo el material que vamos abriendo semana a semana. Y tenéis documentos de lectura, videolecciones, tenéis actividades propuestas y luego tenemos un webinar en el que es en vivo y en directo, pero no funciona como este, sino que os veo las caras y podemos interactuar, en el que nos encontramos todos los participantes del curso y trabajamos los conceptos más importantes a través de unas sesiones súper prácticas en las que, bueno, ponemos en común, a través de un guiaje que hacemos,
todo el material que tenéis en el curso. Por tanto, tenemos estos dos momentos, digamos, estas dos maneras de trabajar. Os dejo, mientras vais escribiendo preguntas, si os parece, os dejo, darme un segundo, que os comparto el enlace para que lo veáis y también os comparto, no sé si conocéis la página o no la conocéis, pero os la comparto aquí en pantalla. Tenéis aquí cursos de lectoescritura. Vale, este es el curso de habilidades prelectoras, empezó el 26 de abril, son 12 semanas de curso, 6 bloques de aprendizaje y es un curso súper, digamos, completo, yo diría, en el que tendréis tanto trabajo sobre fomento, motricidad, etc. Vale. Os comparto también algunos enlaces, bueno, no sé si lo conocéis, pero aquí encontráis muchísima información en el blog, ¿vale? Podéis filtrar, ya lo veis, por conciencia fonológica, podéis filtrar por desarrollo del lenguaje, etc. ¿Vale? Os dejo el enlace del blog para que lo tengáis. En vídeos, también os explico un poco, en vídeos encontraréis vídeos cortos que hemos grabado de ideas y aquí encontraréis también las webinars que hemos hecho en otras ocasiones, que muchas veces me lo pedís, ¿vale? Me pedís, María, las grabaciones, yo las colgamos, siempre están aquí colgadas, así que aquí tenéis toda la información, ¿vale? Vale, dicho todo esto, veo que alguien está escribiendo vía chat, en el chat se me van a quedar arriba, si me hacéis el favor de pasarme las preguntas a preguntas y respuestas, me ayudáis muchísimo, ¿vale? Venga, vamos allá. Dejo de compartir. Vale. Hola, ¿se pueden comenzar todas estas etapas en una edad avanzada, es decir, 6-7? Vale. Un niño de 6-7 que tiene, por tanto, es un niño que en principio, bueno, en principio entiendo que en un sistema de alfabetización o de escolarización ya está iniciado en el proceso lectoescritor, pero observamos que faltan algunas habilidades. Aquí lo interesante es detectar cuáles son las habilidades que fallan y saber intervenir, ¿vale? No empezaríamos el proceso desde cero porque seguramente hay muchas habilidades que ya las tienen, sino que lo interesante es poder ver dentro de lo que es el proceso lectoescritor global. Hoy solo he hablado de la parte prelectora, pero dentro del proceso lectoescritor global, ¿dónde está y cómo podemos ayudarlo? Si os interesa este tema, os comparto aquí también, un segundo, dejarme que os vuelva a compartir. Tenemos un curso más específico sobre dificultades del aprendizaje de la lectoescritura, que va básicamente de esto, va de aprender a detectar de los niños que presentan dificultades, dónde están del proceso y sobre todo a poder intervenir. Y por tanto, quizás es un curso que también nos pueda interesar, pero la cuestión es que no empezaríamos desde cero, ¿vale? Empezaríamos desde el punto en el que está. Vale, ¿qué tipo de problemas podemos encontrar en la etapa de conciencia fonológica? Bueno, la contesto porque la acabo de leer, ¿eh? Si los niños no tienen una buena habilidad fonológica, ¿vale? Lo que ocurre a veces en la etapa prelectora, pues quizá no lo vemos, pero cuando empezamos el proceso formal, por ejemplo, ¿qué ocurre? En la escritura nos vamos a dejar fonemas. Y entonces, por ejemplo, en vez de escribir casa, escribiremos CSA. Por tanto, hay una omisión clarísima de fonemas. En la lectura no hay composición de la palabra. Son esos niños que cuando ven la palabra casa hacen k, a, sh, a. Y nos miran como diciendo, ya estoy. Y no hay composición de la palabra completa, ¿sí? Los problemas, la falta de habilidades fonológicas impide el inicio de la lectura directamente e impide el inicio de la escritura, impide una correcta escritura. Y hablo de escritura natural, ¿eh? No hablo de, esto es otro paso del proceso, pero sobre todo la primera escritura, que es la escritura natural, si no tengo habilidades de conciencia fonológica, no se va a dar correctamente. No porque le hagas practicar más, va a escribir. Este niño o esta niña no necesita escribir, sino necesita habilidades fonológicas.
Me voy otra vez a las preguntas. Venga, vamos allá. Vale, me preguntáis cuándo comienza el curso. El curso de habilidades prelectoras empieza el lunes 26, ¿vale? El lunes 26. Vale. Según algunas formaciones Montessori que he realizado, la conciencia de fonema empieza a trabajarse con el material de la caja del sonido y muchas veces se presenta a partir de... Sí, sí, sí. Vale. Vale, perdonad que no os he leído la pregunta. Me pregunta Lourdes, ¿la conciencia de fonema empieza a trabajarse con el material de la caja del sonido? Correcto. Y muchas veces se presenta a partir de los 2 años y medio, 3 años y medio. Y sin embargo, en vuestra presentación pone 3-4 años. En los 3-4 años no lo contemplas. Mejor entonces a los 4 o 5 años para trabajar el fonema. ¿Por qué? Vale. El método Montessori o la pedagogía Montessori, que además es fantástica, de las áreas fonológicas básicamente trabaja la rima y trabaja las áreas de conciencia de fonema, ¿sí? Con la caja de la rima, con el juego del sonido y con... ¿Qué es lo que ocurre? Que empezamos a trabajar directamente el sonido, pero hay un trabajo previo de lenguaje muy importante a través de lección en 3 periodos, etc. Y se alarga mucho la parte de conciencia de fonema. En un ambiente en el que cada vez nos llegan, es decir, si los niños llegan al aula con un desarrollo del lenguaje estupendo, no deberíamos focalizar tanto en el lenguaje, pero como cada vez hay menos desarrollo del lenguaje, en un 3-4 hay que trabajar lenguaje, punto 1. Segundo, la conciencia de fonema es efectivamente lo que yo necesito para aprender a leer, ¿vale? Y a escribir necesito conciencia de fonema. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces la adquisición de la conciencia de fonema es muy compleja y es muy larga. Entonces, simplifica mucho las cosas empezar a trabajar la fonología a través de las áreas, de determinadas áreas que nos son más fáciles, como puede ser la sílaba. Por ejemplo, Montessori no trabaja sílaba, porque en realidad no necesitamos la sílaba para aprender a leer. Yo recomiendo el trabajo sobre la sílaba como paso para llevar al fonema, no para leer silábicamente, porque no leemos silábicamente, leemos a nivel de fonemas, ¿vale? Entonces, la conciencia fonológica es un área compleja y sí que considero que el trabajo que se ha hecho previo nos ayudará a consolidar bien el fonema. ¿Se puede trabajar directamente a través del fonema? Sí, siempre que haya un buen desarrollo del lenguaje. Sí, pero también es verdad que un niño Montessori empiezas a trabajar desde los 2 años y medio, 3 años, se empieza a trabajar la caja del sonido. Esto, pero se alarga toda la etapa casa de los niños prácticamente. Entonces, sí y no, digamos. Yo recomiendo pasar por todas las fases, sobre todo con el nivel de lenguaje que llegan los niños. Si lo haces en casa y quieres entrar directamente al fonema, sin ningún problema. El curso, vale, ya le he contestado esto. ¿Qué hacer con un niño de 8 años con discapacidad intelectual y problemas de lenguaje? Vale, el proceso que he explicado es un proceso que no tiene nada que ver con mi capacidad intelectual, ¿de acuerdo? Es un proceso que no, me cuesta mucho, insisto, hablar de edades justamente por esto, porque somos diversos. Un niño que tiene graves problemas o tiene dificultades en el área del lenguaje, de la comprensión del lenguaje, lo primero que haríamos sería trabajar el lenguaje. Me da igual que tenga 8 años o que tenga 12 años. Lo importante es que tenga habilidades del lenguaje, ciertas habilidades del lenguaje, para poder pasar después a la fonología. El proceso es exactamente el mismo, lo único, los tiempos quizá son distintos, ¿no? Que quizá tenemos que estar más tranquilos con los tiempos. Por esto no suelo poner edades, justamente por esto, porque somos diversos. Un niño de 8 años que tiene graves problemas de lenguaje, que no ha tenido entreno fonológico, etcétera, pues no va a leer, por supuesto, normal. Es lo más normal del mundo que no vaya a leer. Hay que entrenar todas estas habilidades prelectoras para que después pueda leer. Sí. Sí, un niño que tuviera retraso en el lenguaje, el proceso es el mismo. ¿Sí? El proceso es el mismo. Lo que pasa es que lo que deberíamos entrenar con un niño que tiene un retraso en la adquisición del lenguaje
tenemos que asegurarnos que tiene un nivel mínimo de lenguaje. Y estoy hablando de expresividad del lenguaje, de comprensión. Es capaz de entender las palabras. Necesito primero esto, ¿sí? Si no, el proceso es complicado. Vale, si estoy interesada en tomar el curso de dificultades de la lectoescritura, vale, os explico los cursos que tenemos de lecto, ¿vale? Porque hay varios y muchas veces me preguntáis y dejarme un segundo que os comparta de nuevo pantalla y os lo explico rápidamente, ¿vale? Mirad, tenemos el curso Habilidades prelectoras, es un curso que va a trabajar solo la etapa prelectora. Va a trabajar las áreas fonológicas, va a hablar de la secuencia fonológica, actividades para hacer cada una de ellas, vamos a trabajar las áreas de desarrollo del lenguaje, cómo podemos desarrollar el lenguaje a través de la lectura compartida con otras estrategias, vamos a trabajar actividades de motricidad, vamos a trabajar fomento lector, etcétera, ¿vale? Pero no vamos a entrar en el proceso de alfabetización, solo son habilidades prelectoras. Es un curso para, si ya conocéis el proceso, si estáis en el área de infantil, si tenéis niños que veis que claramente necesitan necesitan habilidades prelectoras, este es vuestro curso. Dificultades del aprendizaje de la lectoescritura. Este es un curso fantástico, pero esto es un curso de intervención. ¿Sí? Este es un curso 1, si ya conoces el proceso, y 2, si necesitas tener herramientas de intervención. Entonces es un curso en que te vamos a ayudar a descubrir cada niño qué es lo que necesita. Este es un curso que recomiendo si tienes formación en el área del aprendizaje de la lectura. Y luego tenemos este otro curso aquí, que es el curso Aprender a leer. Y es la fotografía completa. Trabajamos habilidades prelectoras y trabajamos todo el proceso. ¿Sí? La parte de habilidades prelectoras la pasamos muy rapidito, pero te damos una buena pincelada y trabajamos todas las partes. Entonces, el de dificultades, si has hecho este, es perfecto. Es la continuación. Este es muy enfocado a prelectoras y este hay algo, muy poquito, hay un bloque. Todo lo que aquí hacemos en 6 semanas, en este lo hacemos en 1, pero tienes cierta guía y sobre todo tienes la otra parte, la parte de alfabetización formal, ¿vale? Así que ya tenéis un poco la película, ¿vale? Venga, ¿qué más? Entonces, ¿qué te recomiendo? Esto viene por la pregunta, ¿qué te recomiendo? Pues te recomiendo, pues no sé, mira, aquí Patricia, gracias Patricia, te saluda, una alumna del curso de dificultades que nos dice que os recomienda mucho el curso de dificultades en aprendizaje de lectoescritura. Gracias. Vale. María, ¿cómo transmitir toda esta información tan relevante a las familias? Sí, gracias Rocío por la pregunta. Rocío me pregunta ¿cómo transmitir todo esto a las familias para que lo entiendan y lo acepten sin agobiarse. Y esta es una pregunta que me hacéis muchísimo. No lo sé. Les tenéis que decir que vengan a los webinars. Me tenéis que invitar a que se lo cuente yo. No lo sé, la verdad. No lo sé, pero creo que las familias necesitan tener esta información, ¿no? Porque os decía antes que los niños son fruto de la sociedad en la que viven, ¿no? Si viven en una sociedad en la que se les habla poco, hablan poco. Si viven en una sociedad en la que hay muchos libros, pues tendrán conexión. Si una sociedad con muchas pantallas, pues no, ¿no? Y esto es así. Y vivimos en una sociedad, ya no hablo de las familias individuales, sino en general, que tenemos mucha prisa por todo, pero esto ya con los más pequeñitos, ¿no? Enseguida, que duerma mucho, que duerma toda la noche, que coma comida, que sepa andar, ¿no? Es como hay una serie de hitos y siempre tenemos mucha prisa. Y con el aprendizaje lectoescritor nos suele pasar también. Y creo que las familias necesitan, este es un proceso que necesitamos construir conjuntamente, ¿no? Y cuando hablamos de lenguaje, pues en aula podemos hacer cosas, pero en casa también, ¿no? Y ellos necesitan entenderlo y yo creo que hace falta mucha pedagogía.
y tenemos que explicarlo mucho y tenemos que hacerles partícipes y tenemos que no entrar como, creo, como educadores en esta rueda de las prisas, porque aquí los únicos que salen perdiendo al final son los niños, ¿no? Y sobre todo los niños, y yo diría que al final lo que ocurre es que con estas prisas, ¿no? El proceso lectoescritor antes es un proceso que se entendía que iniciaba a los 6-7 años, ¿no? Ahora en infantil, acaban de infantil y ya tienen que salir leyendo, y si no, oye, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, es un proceso lento, complejo, no depende de nosotros, y comerse las etapas o ir más rápido no va a hacer que lo hagamos mejor, ¿no? Aquí se trata de, no tanto de ir rápido, sino de hacerlo bien y de ser capaces de que estos niños no nos carguemos su futura conexión con la lectura, ¿no? Sino que aprendan y además les guste, ¿no? Y este es un poco el objetivo. Y creo que hay que hacer mucha pedagogía, sin ninguna duda. No tengo la llave, lo siento, Rocío. Vale, Mónica, estoy trabajando estas áreas. Vale. Qué bien, Mónica. Mónica, comparto el testimonio de Mónica. Nos dice que estoy trabajando todas estas áreas con un niño de 11 años y puede experimentar lo maravilloso que es el fomento lector y la conciencia fonológica. Es un niño en un hogar que tenía un gran bloqueo emocional. No hemos hablado de bloqueos, pero tenéis en webinars, en vídeos tenéis una webinar sobre bloqueos de aprendizaje alrededor de la lectura que creo que merece una visita, digamos. Y está avanzado a pasos agigantados. Pues sí, pues muchas veces dices, ostras, un niño de 11 años que debería leer, ¿qué hago? ¿Le hago leer? ¿Le hago leer? Pues no, no le hago leer. Analizo dónde está el error y me voy a la fuente, ¿no? Y trabajo aquello que necesite. Y lo primero, probablemente que vaya a necesitar un niño de 11 años que aún no está leyendo o tiene dificultades, es que hay un bloqueo. Y lo primero es quitar ese bloqueo. Y una de las mejores formas de quitar este bloqueo, aparte de una serie de técnicas, pero sí creo que es dar mucho fomento, ¿no? Lo hemos hablado mucho en los cursos, varios alumnos de cursos, ¿no? Que sé que están trabajando activamente en haciendo apoyo a niños con dificultades. Me dicen, María, es que ahora prácticamente lo primero que hago es que me voy al fomento, ¿no? Que antes de intervenir cualquier cosa me voy al fomento, a contar historias, a las narraciones, las dramatizaciones, etcétera, a crear esta conexión emocional con la lectura. Porque si no, ¿qué nos pasa? Que nos viene un niño que le enseñamos un libro, sale corriendo, ¿no? Y tenemos que perseguirle con el libro. Entonces, pues gracias, Mónica, por el testimonio, digamos. ¿El curso me serviría para ayudar a alumnos de nivel secundaria en escritura y lectura? No. A ver, el curso de habilidades prelectoras no creo que sea tu curso, ¿vale? El curso de dificultades sí te puede ayudar en los casos que veas problemas con niños con dificultades. El curso de aprender a leer te va a dar una visión muy global de qué es el proceso lectoescritor. Y yo te diría, Paulina, que te esperes un poquito porque estamos cocinando un curso sobre comprensión y fomento lector en lectores, comprensión lectora y fomento lector para lectores avanzados, que quizá te puede ayudar un poco más. ¿Cuándo se abren los cursos? Vale, hay cursos que son de libre seguimiento y cursos que tienen una fecha de inicio y fecha de finalización. Habilidades prelectoras inicia el 26 de abril. El curso de dificultades, estamos en una edición y inicia la siguiente el 17 de mayo. El de aprender a leer el 28 de junio. Y durante los meses, por si alguien, los meses de junio, a partir de final de junio, durante todo el julio y el agosto, los cursos quedan en abierto, es decir, no tenéis 2 meses hasta mediados de septiembre, 2 meses y medio para hacer el curso. Entonces, todos los cursos en esos meses quedan abiertos. Vale, ¿hay un problema si mi hija de 7 años y medio apenas está comenzando el proceso de lectura? No, ninguno. Para mí no hay ningún problema. No hay ningún problema, no, por supuesto. Está totalmente, me parece de lo más normal. Vamos, yo no le veo ningún problema.
Vale, María nos comparte alrededor de cómo podemos trabajar con las familias. En la primera tutoría grupal yo les explico el planteamiento de cómo voy a trabajar el proceso y les doy pautas y orientaciones para que no agobien a los niños ni se frustren con sus intentos. Sí, me parece muy bien que tengan toda esta información. Gracias, María. María también nos recomienda el curso de dificultades, dice que te ayuda a ver claras las dificultades y poder intervenir sin miedo a equivocarte. Sí, yo creo que os da mucha seguridad, ¿no? Es un poco, chicas, Patricia, María, no sé si hay alguien más por aquí del curso, pero creo que da mucha tranquilidad, mucha seguridad ese curso. Vale. ¿Qué más? Vale. ¿Qué puedo empezar a hacer con un niño de 2 años que aún no habla nada? Vale, desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Lo primero es desarrollar el habla. Lectura compartida. Lectura dialógica. Estrategias de vocabulario. La lección en 3 periodos. Hablar mucho, explícale todo. ¿Sí? Mucha lectura compartida y te animo a que busques lectura dialógica. Lectura dialógica es una metodología de lectura compartida que tiene unos beneficios brutales en materia de desarrollo del lenguaje. Así que échale un ojo y si tienes cualquier duda me avisas, ¿vale? Me escribes maria@cuentosparacrecer.org. Gracias, Patricia. Gracias, de corazón. Vale, tengo una niña de 2 años y medio y habla pocas palabras. ¿Cuál sería? Bueno, un poco lo que acabo de decir. Mucha lectura compartida, buscar estrategias tipo lectura dialógica, lección en 3 periodos. Bueno, hay varias estrategias que podrías hacer, pero yo lo primero que haría es entender que el lenguaje se desarrolla en sociedad, se desarrolla hablando, ¿sí? Necesitan escuchar las palabras para poder desarrollar palabras. Así que hablar todo lo que podáis y más, ¿sí? Contar cosas, cantar canciones, juegos de dedos, etc. Todo esto es desarrollo del lenguaje. Vale. Gemma me preguntas, tengo una niña con tintes disléxicos, ¿qué podría hacer para que mejore? Bueno, no sé exactamente en qué punto está y por tanto me resulta difícil saber que mejore, pero sobre todo reeducación, sobre todo todas las áreas fonológicas. Sí, todas las áreas fonológicas antes de la grafía, ¿eh? Todas las áreas de discriminación auditiva súper importantes y las áreas de dicción también, del tema del lenguaje, de aprender a decir bien las palabras para posteriormente notar bien cómo se construyen estas palabras. Es la clave. Vale, escuché a una profe que la rima no era tan relevante, que ese era un aspecto relevante en la habla inglesa y que como muchos de los estudios vienen de ese idioma, por eso se ha creído falsamente que la rima es una habilidad importante, pero que en el español no. Vale, la rima es un área, siempre es un área súper controvertida, ¿vale? La rima, por un lado tenemos que muchas veces el trabajo fonológico se basa en la rima, ¿no? Por otro lado, a veces pensamos que la rima es muy fácil y no, creación de rima es muy complicado. Por otro lado tenemos lenguas opacas como puede ser el inglés, en el que a la rima se le da mucha importancia. A ver, la rima es de alguna manera, es el primer aprendizaje, ¿sí?, que nos empieza a poner en contexto con la musicalidad del lenguaje, con el que nos hace pensar no solo en el significado de la palabra, sino en la construcción de la palabra. Y solo por esto, para mí tiene un valor importantísimo como área preparatoria para llegar al fonema. Entonces, metodologías como Montessori trabajan la rima y el fonema. Trabajan el lenguaje, la rima y el fonema. No trabajan la sílaba, por ejemplo, pero sí trabajan la rima. Yo creo que la rima tiene una importancia y sobre todo porque la rima es algo que es bastante natural en la vida, quizá ahora menos, pero que históricamente ha sido muy natural para los niños. ¿Por qué?
canciones de cuna como son rimadas, los juegos de dedos rimados, los cuentos para los más pequeños rimados, etc. Por tanto, hay una exposición clarísima a la rima y por tanto puede ser una primera aproximación a esta musicalidad del lenguaje. La rima en sí misma es una habilidad que me va a llevar al fonema, al análisis de la palabra. No es directa, pero sí es una etapa en la que me ayuda a entrar en todo el conocimiento fonológico y además de una manera muy natural, porque hay una exposición natural a la rima. Yo no la desdeñaría la rima. Bueno, me he pasado ya casi un cuarto de hora de la hora, he dicho que duraba 60 minutos, llevamos casi una hora y cuarto. Os voy a tener que dejar por hoy. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotras. Muchísimas gracias por vuestra presencia y nada, espero poder saludaros a alguno o alguna de vosotras en alguno de los cursos. Y si no, simplemente me queda deciros que cada viernes colgamos en el apartado webinars gratuitos de la web las webinars de la semana siguiente, así que si os ha interesado, pasaros por allí y ya sabéis, os espero. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un beso.